hermanos que están allí mirándonos desde internet. Damos gracias a Dios porque nos pueden acompañar. Y hermanos, esta noche pues un estudio más de la palabra, no sin antes hacer un repaso breve de lo que estamos escuchando. Recuerdan siempre los tres conceptos que estamos uniendo: el Espíritu Santo, el creyente y los eventos del fin, ¿sí? Lo que vamos a escuchar esta noche es el Espíritu Santo y un evento del fin. El pecado imperdonable. ¿Qué es esto, hermano? ¿De qué se trata? Hay riesgo de que los creyentes puedan caer en ese gravísimo problema del pecado imperdonable. ¿Qué es en sí el pecado imperdonable? En la carta de Juan se le llama pecado de muerte. Y agrega el apóstol por el cual yo pido que no se ruegue por ellos, cuando alguien comete pecado de muerte. El Señor Jesús le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces haremos un análisis de qué es esto de blasfemia, la palabra en sí, blasfemia, qué abarca. Jesús mismo fue acusado de blasfemia en una ocasión, dos ocasiones al menos. Dos textos que queremos ver acerca del significado de blasfemia. Ahora incluso veremos ejemplos bíblicos. Hay algunos famosos del Antiguo Testamento, como es el caso del rey Saúl. Él cometió gravísimos pecados a lo largo de su vida. Recuerden los intentos de asesinato que él tuvo contra su yerno David. Y finalmente terminó con el pecado imperdonable, recuerden, cuando él se suicidó, habiendo consultado horas antes a la pitonisa de Endor, cayó en las manos de Satanás, se entregó al dominio satánico, y como consecuencia de ello, Satanás pues lo llevó al sumo de la desesperación, como fue el suicidio. ¿A dónde va a parar una persona cuando se aleja del Espíritu Santo? En suma, hermanos, ¿qué es este pecado imperdonable? Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 12. Recuerden entonces el título del tema de esta noche. Escucharemos a lo largo del tema es el Espíritu Santo y un evento del fin. Hermanos, de los varios eventos del fin, de las varias señales que Jesús profetizó, yo considero que esta es la más importante para la iglesia, la amenaza de parte del Señor. El pecado imperdonable, no lo cometas, cuídate. Es más, aparece en Apocalipsis. Y curiosamente, en los mensajes a las 7 iglesias, ahí aparece. Tal vez no le prestamos atención. Vamos a ver. De modo entonces que tengamos respeto y temor, grande temor. Si el Señor lo dice allí en Apocalipsis, clarito lo dice, entonces es posible que uno cometa ese pecado. ¿Cómo? A ver, vamos a abrir en San Mateo capítulo 12. Versículo 31 y 32 tenemos: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Diríamos, hermanos, guay. Es tan grave. Hermanos, arranquemos al revés. Es decir, esta es la parte final de la historia de un creyente. ¿Cuál es? Pecó contra el Espíritu Santo. Se alejó del Espíritu Santo. Terminó con el Espíritu Santo. Ese es el final de un creyente. Lógicamente, triste final. Yo les invito a que miremos el comienzo. Es curioso. Se los ilustro. Los adventistas somos conocidos en diversas partes del mundo por características que nos distinguen, prácticas que son familiares, nos agradan, nos sentimos muy bien, y a la gente les llama la atención. Ya porque guardamos el sábado, nos dicen sabatistas, o creemos en el don de profecía, nos dan algún otro epíteto, o aquellos que son vegetarianos. Entre los adventistas se fomenta el régimen pro salud, pues entonces ganan un apodo.
No sé si ustedes escucharon hablar de Carlos Lechuga Roa. Este Carlos Roa fue arquero del Mundial de Argentina. Él es adventista vegetariano. Y de apodo le pusieron Lechuga. Carlos Lechuga Roa. Podría haber sido Carlos Zanahoria Roa. Lo que fuera, lo que fuera. Este joven, él era arquero del equipo de Argentina en el Mundial. Y siendo adventista, pues celoso en guardar el sábado, él no entrenaba en sábado, no jugaba pelota en sábado, asistía a la iglesia, un joven agradable, su familia también adventista, se hizo famoso con ese apodo. Ahora miren hermanos, si esto es una característica de los adventistas vegetarianos, ¿será correcto que nos distingan por eso? ¿Por qué nos deberían distinguir? ¿Hay algo más? ¿Hay algo? Muy bien, un testimonio, pero hay algo más, hay algo más. A ver, voy más todavía. En este país americano, quien anda indocumentado tiene problemas, ¿sí o no? Sea que maneje el carro, no traiga su licencia o ande en algún lugar, especialmente si está cerca de la frontera y no lleva documentos, tiene problemas. Por lo tanto, en este país para moverse debe llevar documentos provistos por este país. En los mismos términos, en el reino de Dios, hay un documento, hermanos, que tenemos que cargar con nosotros. Si no lo tenemos, hay problemas. Bautismo. ¿Y ese documento cuál es? ¿La lechuga? Bautizarse. Bueno, testimonio de Jesucristo. Hay algo de eso. Hay que cargar un documento. Un ID decimos, un DNI, en fin, un documento. ¿Cuál es ese documento? Al punto que, vamos a ver, recuerden lo que dije, el triste final de un creyente. Ahora quiero hablar del feliz comienzo de un creyente. Para que veamos que siempre, siempre el creyente, desde el cabo hasta el rabo, siempre debe cargar con este documento. ¿Cuál será? Vamos a ver al apóstol Pablo pidiendo ese documento a hermanos, a hijos del reino de Dios. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Para apreciar, hermanos, el capítulo 19, lo que vamos a leer, apenas unos pocos versículos antes del 18, los finales del 18, muestran a un pastor, a un predicador, Apolos, fervoroso, poderoso en la predicación. Pero su conocimiento estaba limitado. Él había escuchado de Juan Bautista el mensaje de salvación acerca de Cristo, pero no conoció a Cristo. Miren lo que dice de Apolos. Así luego veremos a los hijos espirituales de Apolos. Capítulo 18, versículo 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en Biblia. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa? No tenía conocimiento de Cristo. Él se quedó con la primera parte del mensaje de Juan. ¿Recuerdan lo que Juan decía? He aquí el que viene detrás de mí, o después de mí, es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa del zapato. Yo bautizo con agua, Él los bautizará con fuego, ¿recuerdan? Ese era el mensaje de Juan. El que viene después de mí. Y allí, hermanos, se terminó el estudio bíblico de aprendizaje de Apolos. Apolos no supo quién es el que viene después de mí. Escuchó, se impactó y después se fue. En el momento vendrá el que es después de Juan Bautista. ¿Cuándo? ¿Quién? Nunca supo Apolos. Así que él conocía ¿qué cosa? El bautismo de Juan, la doctrina de Juan Bautista. Punto. Miren cómo sigue. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, mientras Juan decía, he aquí, viene uno detrás de mí, Apolos repetía lo mismo, ya viene uno poderoso, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ya viene. Y Priscila y Aquila dijeron, no, Apolos, ven aparte, ya vino, ya llegó. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién?
¿Sigue? Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen, a Apolos. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿qué cosa? Ese es el mensaje que estaba faltando a Apolos. Que Jesús era el Cristo, no que estaba para venir, que vendría en un futuro. Ya vino. Hermanos, Apolos estaba lleno de alegría, pero él había predicado en Éfeso y 12 discípulos de Apolos escucharon el mensaje, pero también escucharon un limitado mensaje. Miren lo que sigue. Siguiente versículo, 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto con la nueva luz, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, antiguo lugar de trabajo de Apolos. Recuerden que eso dice 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Así que Éfeso fue el territorio en que trabajó Apolos. Ahora 19:1. Llega Pablo después a Apolos, a Éfeso. 19:1, y al final dice, y hallando a ciertos discípulos, pregunta el documento de identidad. ¿Cuál es? Oh. Hermanos, fíjense, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Noten ustedes, qué importante pregunta. Un adventista tiene que ser reconocido. ¿Por qué? Hermanos, porque come lechuga. Recuerden a Carlos Lechuga Roa, ustedes se sonrieron. El mundo entero pues llamaba la atención, joven, buen deportista, linda persona. Pero hermanos, el adventista es más que lechuga. Aún más, es más que doctrinas como, este es un sabatista, o sea, guarda el sábado. O cualquier otra característica que nos distingue, por lo cual nos dicen, este es el que cree, que predica de la bestia, este es el que predica el mensaje de los 3 ángeles, o lo que fuera, hermanos. Lo que importa es si cargamos el documento de identidad. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Miren la respuesta. Versículo 3. Entonces él dijo, al final del versículo 2, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Versículo 3. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora entiendo. Fue lo que Pablo dijo. Él bautizó con bautismo de arrepentimiento, bautizándolos en agua, sumergiéndolos en agua. ¿Recuerdan? Pero él dijo que vendría uno detrás de él que bautizaría. ¿Alguien recuerda cómo? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y ese fuego bajó en Pentecostés. Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hizo Pablo? Los rebautizó. Es el único caso que aparece en el Nuevo Testamento de un nuevo bautismo, de un rebautismo a las personas. A ver, miremos. Lógico, lo exigía por la nueva y tremenda doctrina que es esta del Espíritu Santo. Dice a continuación, versículo 5. Veamos el 4 completo, mire. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, y luego dice que eran 12 personas. Recibir el Espíritu Santo. Recuerden que dije, ese es el feliz comienzo. Queremos hoy estudiar el triste final de un creyente que arrancó bien y ¿qué más? Y terminó. Pero sigamos con que empezó bien. Vamos a Efesios capítulo 1. Recuerden, nuestro tema de hoy es, ¿cuál era? El Espíritu Santo, ¿qué más? Y un evento del fin. ¿Cuál es ese? El pecado imperdonable. Recuerden, hermano, es el tema que estamos estudiando. Efesios capítulo 1.
13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras significa anticipo o garantía de nuestra herencia hasta el rescate de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, versículo 13, que con el Espíritu Santo fuimos sellados para salvación. Pero 14, que a la vez es un anticipo de nuestra herencia, un anticipo del cielo. Se nos da el Espíritu Santo como sello de salvación y un anticipo del cielo. Hermanos, ese anticipo lo podemos arruinar, porque es un anticipo viviente, un anticipo que piensa, un anticipo que siente, un anticipo que se goza, un anticipo que se entristece. Es una persona y podemos ofenderla. Ese anticipo o arras, recuerden que ese es el significado de la palabra arras, se nos da un anticipo para que lo tengamos. Cuando decimos anticipo pensamos en dinero. Yo te iba a dar, te doy un anticipo, toma. Bueno, no te olvides, te acepto esto, pero recuerda, yo te doy el anticipo. Y bueno, tenemos el dinero y lo doblamos, en fin. Pero este anticipo es una persona que siente. Miren ustedes en Efesios capítulo 4, y así de a poco lo vamos introduciendo al triste final. Recuerden, feliz comienzo. Hermanos, es el único comienzo de un cristiano. Tener Espíritu Santo, recuerden, es el documento de identidad. En el reino de Dios no se puede entrar sin Espíritu Santo, sin esa persona. Aún más, si queremos entrar y tuvimos problemas con él, llamado pecado imperdonable, eso es gravísimo. Vamos a Efesios capítulo 4 ahora. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Noten? ¿Recuerdan? Fuimos sellados para salvación. Eso aparece en Efesios 1:13, que hace rato leímos. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, no contristéis. ¿De qué modo, hermanos, podemos contristar? Al leer el versículo anterior y el posterior, ahí se entiende de qué modo se contrista o se entristece al Espíritu Santo. Versículo 29 y versículo 31. 29. Ninguna palabra corrompida, sucia o mal hablada, decimos, salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, cuando no nos quitamos la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las malas palabras, etc., ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se va. Lo entristecemos. Vamos otra vez, hermanos, a San Mateo capítulo 12. Meditemos, fue el primer versículo que se leyó. ¿Cuál es la diferencia entre ofender a Jesús y ofender al Espíritu Santo? Jesús estableció diferencia. Es tremendo, hermano. Muy bonito, por cierto. Mateo 12, versículo 32 y luego el 31, para entender aquí entonces lo que vamos a leer. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Palabras dichas contra Jesús. Pero hermanos, hay palabras muy fuertes que ofenden. Si alguien llega, ¿cuál es la expresión? Mentar de tu madre. Si alguien me llega a mentar de mi madre, o hablar de mi madre, ¿cuál es la escritura?
sí, es lo más terrible, lo más terrible. Si alguien, tú no te metas con mi madre. Y porque en peleas agresivas así, ¡pam! Este fulano dijo algo de mi mamá o de tu mamá. ¿Sí? Están discutiendo y salió algo. Y hermanos, se nos sube toda la adrenalina. ¿Saben que en Jesús se lo hicieron también? Vamos a buscar. Recuerden, ténganlos en el ador. Queremos ver la diferencia entre el pecado contra el Espíritu Santo y contra Jesús. Miren un pecado contra Jesús. Aparece en San Mateo. Acompáñenme. Perdón, San Juan, quise decir. San Juan. Capítulo 8, versículo 39. Por supuesto, acá estamos hablando con mucho respeto, pero queremos leer el texto bíblico. Y hay versiones bíblicas que son más populares. Ahí tal vez lo diga más en crudo. Yo voy a animar que ustedes lo descubran. Lógico, no voy a decirlo en crudo. En crudo está aquí, en la forma original, como lo dijeron a Jesús. Miren 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Llevan captando que voy a hablar del diablo. Pero miren, hermanos, cómo se la devolvieron. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. No lo digan, pero ¿entendieron qué quiere decir esa expresión? ¿Se entiende? ¿Hay alguno que no la entendió? No lo vamos a repetir, es muy fuerte. Yo era jovencito, hermanos, no sé, tendría 18 años, algo así. No era adventista todavía. Y me puse a trabajar con señores mayores que yo, colocando letreros luminosos en los techos de las casas, en edificios altos, así nos trepábamos, y era arreglar carteles luminosos o ponerlos. Y cuando nos reuníamos así, eran 3 hombres y yo, era planear el trabajo. Y como sabían que yo estaba estudiando la Biblia, quería ser cristiano. Pues uno de ellos me dijo en forma que hasta el día de hoy lo recuerdo, porque fue ofensivo: así que tú eres cristiano. Sí, que quiero ser. ¿Tú sabes lo que crees? Hay mucha gente que cree que Jesús nació de la Virgen María. No. Entonces me dijo algo así, una idea judía. No existe tal cosa que haya un ser humano que no venga de la unión de hombre y mujer. Jesús vino, sí, pero de la unión de María con el Espíritu Santo. Y dijo: no, esa es la mentira lo que te dijeron, no. Fue un soldado romano que la violó, y es una creencia judía, por cierto. Y este hombre, pues, o habrá leído de los judíos lo que fuera, pero es la idea de él. Yo dije: no, es así, la gente cree que es una virgen, pero a ella pues la violaron, y me dijo varias cosas más ofensivas. Yo me ofendí. Entonces el compañero dijo: ya déjalo tranquilo. No, pues tiene que saber, es un niño, me parece, y creo así como creo. Hermanos, es lo que el texto está diciendo. Tu madre fornicó, o la violaron. Tú eres hijo de una fornicación, ni siquiera del matrimonio entre José, porque cuando José la tomó ya estaba embarazada la mujer, así que con quién se acostó vaya uno a saber. Eso es ofensivo, hermanos. Para Jesús, puro, inmaculado, decir ese tipo de cosas, y así otras más. Por el diablo es un demonio este hombre. Miren Marcos capítulo 3. Por el diablo echa los demonios, como lo hacen. Marcos capítulo 3. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. No es así. Y lo ofendieron: tú eres un diablo, un demonio, un demoniado, etc. Hermanos, vamos otra vez a Mateo capítulo 12. Noten, palabras ofensivas contra Jesús, así hay varios ejemplos. Y Jesús dice, recuerden que dijo él:
si hablan alguna palabra ofensiva contra el Hijo del Hombre, ¿qué dijo Jesús? Les será perdonado. Pero el texto avanza más. Mateo 12, versículo 32 otra vez, y luego el 31. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. 31. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La pregunta es, hermanos, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso es lo que nos tiene que interesar. ¿Qué es? Vamos a ver, hermanos, a continuación dos textos que muestran blasfemias. En un caso, en los dos se acusa a Jesús. Tú eres un blasfemo, haces blasfemia, cometes blasfemia. Pero identifiquemos entonces de qué trata una blasfemia. Primer ejemplo, Juan capítulo 10. Y entonces me voy a pedir que ustedes me digan qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Juan 10. Versículos 32 y 33. Leemos. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Porque el versículo anterior hablaba de que lo querían apedrear. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú cometes. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que, hermanos, a Jesús le acusan de blasfemia contra el Padre, porque él, los judíos suponían que siendo hombre, era hombre nada más, se hace igual a Dios. ¿Sí se entiende? Jesús podía igualarse a Dios, ¿por qué? Porque era Dios. Pero el judío decía: tú cometes blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque lo veían como un hombre. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y recuerden, blasfemia, ¿qué es? Hacerse igual a Dios. Ahora bien, pregunto, hermanos, a ver si alguien me lo resuelve. ¿Qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Recuerden el concepto que estamos estudiando acá? Y ese pecado por el cual Dios no perdona. Aquí está la clave, acabamos de leerlo. A Jesús le dice: tú cometes blasfemia porque siendo hombre te haces igual a Dios. Eso es blasfemo. Ok. Así también, contra el Espíritu Santo. ¿Qué es una blasfemia? Andamos muy cerca, hermanos. Ya un poquito más usted le mete el gol. Algo como eso es. Tiene que ver con eso. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es... ¿qué es? Andamos cerca. Lo digo de esta manera. La hermana dio una tecla, pero le ajustamos un poquito. Querer ser como el Espíritu Santo, querer ser como Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la blasfemia está en que el Espíritu Santo, siendo Dios, le habla a una criatura. Pero aquí que yo no acepto que me hable porque yo soy Dios. Y no voy a dejar que el Espíritu, porque no voy a permitir que mi conciencia acá me recuerde así que lo que hiciste fue terrible. ¿Qué hice? Le robaste, lo que hiciste fue tan tremendo. ¿Cómo qué? Hermanos, hay casos de gente que comete falta y si tú, mira, yo tengo algunas historias en la cabeza. Y lógicamente debo cuidarme, si ya están mirando en internet, porque el sermón puede ir a parar en cualquier rincón del mundo. Y alguien puede decir: pero mira lo que contó Gustavo, el pastor Contreras. Y bueno, yo me debo cuidar, lógicamente. Pero a veces cuento historias y trato de enmascarar al personaje, porque lo que importa es el hecho, para que aprendamos. Entonces déjenme contarlo en forma de terceros, para no identificar a nadie. Y es que cuando alguien te va a amonestar, te dice alguna cosa, ¡zum!, se te pusieron los pelos de punta, o se me pusieron, no importa, hermano, si tú o yo, el ser humano es igual. ¿Quién te cree para hablarme así? No me ofendan, pero tengo que decir, porque no.
Un momento, yo no te autoricé a que me hables así. Si yo hice lo que hice, yo sé lo que hago. Yo sé, pero le has ofendido mucho. Es tremendo lo que... Es más, se está rumoreando. No me importan los rumores. Yo sé lo que hago. Está bien, cálmate, no te quiero ofender. Lo que quiero decirte es que eso que has hecho está feo. Le metiste la mano en el bolsillo al fuego, le robaste y encima le sacaste la mujer. Ya basta. No te quiero escuchar. Tú no eres quien para juzgarme. Pregunto, hermanos, esas expresiones, ¿las conocen ustedes? Ya empezamos mal el camino que me lleva o que nos lleva al pecado imperdonable. Ese amigo, lógicamente no fue una historia ficticia. Nadie va a pensar que fue en serio, ¿no? Ficticio, pero es para ilustrarlo. El amigo puede ser mi hermano carnal, mi vecino, el compañero de trabajo, quien fuera, el hermano de iglesia, que viene y me quiere hablar bien, pero aquí que yo, lo voy a decir, me pongo los pelos de punta, porque no acepto. Y hermanos, recuerden que la blasfemia era que el Espíritu Santo, que es Dios, y que habla, recuerden que durante la semana miramos que el Espíritu Santo enseña, recuerda las palabras de Jesús, las amonestaciones de Jesús. Él viene para convencer de pecado, justicia y juicio. Y la forma de actuar del Espíritu Santo es variada. Lo hace por izquierda, por derecha, por donde quiera. A través de un sermón, de una lectura, de una película, de un amigo, de lo que fuera, hermanos. Lo cierto es que llega acá. Y cuando llega, hay quienes se humillan. Le pasó al rey David, ¿se acuerdan? Cuando después de haber cometido gravísimo pecado, y fue muy grave, el adulterio con Betsabé y matarle al marido. Una cosa repugnante lo que hizo. Pero es aquí que Dios le revela al profeta Natán lo que había pasado. Y Natán se acerca, eran amigos, y le cuenta una historia ficticia. Rey, tenemos un problema en el vecindario. Un individuo, llegándole a alguien de visita, pues no tuvo mejor idea que robarle, teniendo animales. Le robó a un vecino a la pobre oveja allí, se la sacó y la preparó para dársela al camión. ¿Pero quién hizo eso? Le robó la cordera, pero que lo pague 4 veces. ¿Quién hizo? Y Natán, hermano, mirándole bien el rostro, dijo, tú eres ese hombre. Hermano, las palabras le taladraron el corazón, se sacudió. Si fuera otro, hermanos, si David fuera como alguno de nosotros quizás, y se nos ponen los pelos de punta, ¿de qué estás hablando? ¿De qué me acusas? Oh rey, tú sabes, hay problemas. ¿Quién me estás diciendo? ¿Qué ustedes la conocen? ¿Se imaginan la reacción? No, David no fue así. Él se humilló. Yo he pecado. Y Natán le dijo, Dios te va a perdonar. Tu pecado ha sido remitido, perdonado. Hermanos, el Salmo 51 fue el salmo que a mí me conmovió cuando yo entré en el camino cristiano hace ya años atrás. Y yo había leído el encabezado, salmo escrito después de haber pecado contra Betsabé y que Natán le amonestó. Es un salmo que afecta a mucha gente. Se ve un hombre sumamente compungido, humillado, porque el Espíritu Santo, que es Dios, se llega al hombre, que es criatura. Pero aquí que cuando el hombre, que es criatura, se le pone los pelos y se pone como Dios, ¿quién eres para hablarme así? Hermanos, no es al amigo al cual nos estamos oponiendo. Es a Dios que usa a ese individuo. O como el rey David, si hubiera atacado a Natán, ataca a Dios. Y David no lo hizo. Porque, hermanos, era, como dice un texto del Antiguo Testamento, tenía el corazón de Dios. Era como el corazón de Dios. Un hombre agradable. Tú tienes ese corazón. ¿Aceptarías reprensiones? No entristezcas al Espíritu Santo. Texto que hemos leído. Así que la primera blasfemia es que la criatura, ¿qué más, hermanos? Cuéntenme, agreguen. La criatura que hace, la primera blasfemia, ¿cuál es? Se erige como Dios, al igual que Dios. El Espíritu Santo me llama la atención, yo lo acepto. Porque yo también soy Dios, tengo un Dios adentro. Yo soy responsable de mis actos, sé lo que hago. Yo soy hombre de una palabra, no me arrepiento, yo hago las cosas. Es más,
hermanos, expresiones como esas, muy comunes. La segunda blasfemia. Lucas capítulo 5. Versículo 19 en adelante, habla del hombre que fue bajado por el tejado, ¿recuerdan? Y que recibió la curación, el paralítico bajado así, en la cama bajada por cuerdas, desde el techo. Lucas 5:19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo, ven hermanos, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta es la segunda blasfemia. La primera, hermanos, dijimos que era erigirse como Dios. El Espíritu Santo me habla y yo me levanto. No voy a escuchar yo reprensiones porque yo tengo mi dignidad. La segunda, hermanos, es que ese Dios intenta convencerme de pecado. La primera función del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado. ¿Para qué? Para que yo pida perdón. Pero en lugar de ser convencido, me cierro y tengo remordimientos en mi cabeza. Y en lugar de confesar la falta que he cometido, verás ingenio. En algunos casos hay gente que va al psicólogo a ver cómo le ayuda a levantar la depresión que tiene por un remordimiento. Para colmo el psicólogo o el gurú o quien fuera, le hace un lavado. Le dice, usted tiene problemas, tiene que calmarse. Usted tiene una educación religiosa, pero que le ha oprimido demasiado desde pequeño. Déjenme que les cuente, hermanos. Conocí una linda familia en alguna parte. El matrimonio convivía, la hermana asistía a la iglesia, sus varios hijos, pero cuando el esposo decidió bautizarse, hubo problemas. Y hermanos, la hermana pues pidió conversar. ¿Y cuál era la situación? Pastor, yo lo oculté, durante años hablé con pastores, luego fui a una psicóloga, no lo puedo resolver. Y ahora que él se bautiza, yo veo que tengo que solucionarlo. Mira que ella no había perdonado a su esposo por haber violado a la mamá de ella. Cuando eran novios, ella escuchaba de parte de los cuñados, hermanos del novio, lo que el novio hacía con la mamá. Y ella no creía. Se casaron, tuvieron sus hijos, ella abraza la fe cristiana. Hasta que con el tiempo se convence y le nace un deseo, un rencor fuerte contra él. Y ella pues en la iglesia se consolaba con los hermanos, con los cultos, etc. Pero cuando el hombre decide bautizarse, ella siente que tiene que perdonar. Entonces cuando conversa con algunos pastores, no sé qué charlas habrá tenido, pero no solucionaba su problema. Fue una psicóloga y la psicóloga intentó consolarla y le estiró la mano y le dijo, yo te voy a consolar. Y era para otra cosa. Entonces vino confundida y muy entristecida. Y entonces allí fue cuando ella me contó su caso y yo hablé con ella. Gracias a Dios, hermanos, el caso se solucionó porque ella debía, no como estos fariseos que estamos leyendo la historia, que cuestionaban la capacidad de perdonar. ¿Quién es este que perdona? Solamente Dios perdona. Mis hermanos, el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando uno niega que Dios le puede perdonar. Cuando se cierra y entonces se autoperdona y le busca la manera para sacarse esa cosa fea. Eso es el autoperdón. No el perdón que Dios va a dar, sino que uno le busca la salida. ¿De qué modo? Yo tengo que solucionar mi problema. Yo tengo rencor a mi marido por lo que hizo con mi mamá. Yo sé.
Y no obstante va a la iglesia. Y está bien, hermanos, asistir a los cultos. Pero no soluciona su problema. ¿Cómo lo soluciona? Con el autoperdón. Se las impide. Y no enfrenta la situación. Dios mediante, hermanos, este sábado yo querría hablar de este asunto más profundamente, acerca del perdón y de rencores que podemos tener muy arraigados adentro. Y que aquellos hermanos que no reciben el perdón del Señor, sino andan con el autoperdón, pecan contra el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado y nos limpia del pecado. El Espíritu Santo, hermanos, tiene tal poder para, como Dios primeramente a una criatura, no Dios a otro Dios. Dios a una criatura. Y esta criatura que le dice, abre tu corazón, ábrelo. Porque si no lo abres, cometes pecado imperdonable. ¿Dónde aparece ese concepto, hermanos? ¿Lo queremos ver? Apocalipsis. Capítulo 2. Y pasó nada menos que con la iglesia apostólica, simbolizada en el mensaje a Éfeso. Es decir, este problema viene de siglos atrás. Miren, hermanos, el precioso mensaje dirigido a Éfeso, al comienzo. Capítulo 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Notemos ahora. Pero tengo contra ti, y vienen los problemas. El primero es que cuando se deja el primer amor, no se hacen las primeras obras, versículo siguiente. Y si no se hacen las primeras obras, el Señor amenaza con quitar el candelero de su lugar si no se arrepiente. Leemos el texto completo. Sí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras porque dejaste tu primer amor. Ahora vamos a ver un caso de un creyente en el Evangelio, en el texto bíblico, un creyente. Entonces yo diría bendita el séptimo día, hermano, porque de cuadro pintado, es tan parecido a muchos de nosotros. Ahora vamos a ver, para que veamos la fuerza de este versículo. Haz las primeras obras, porque si tú no haces las primeras obras y no recuperas tu primer amor, yo vendré contra ti, quitaré tu luz, tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. ¿Y qué ocurre, hermanos? Si el Señor nos quita el candelero, estamos fuera de la salvación. Significa que no nos hemos arrepentido, cometimos el pecado imperdonable. A ver, hermanos. El Espíritu Santo le está diciendo, arrepiéntete. Si no te arrepientes, si no has vuelto a las primeras obras, porque tú dejaste el primer amor. Hermanos, una persona que deja el primer amor, el primer romance, algo pasó. Asócienlo con la experiencia amorosa de ustedes, cuando fueron novios y recién casados. Hermanos, una cosa preciosa. Cuando fuimos matrimonios allí, los primeros meses, primeros años. Regalos de aquí, miramientos de allá, y cosas bonitas el uno al otro. Pero algo pasó, y suele pasar con frecuencia, lamentablemente. Y el Señor nos diría, haz las primeras obras. ¿Cuáles? Recuerda cuando tú abrazaste la fe, cuando te casaste conmigo. En términos espirituales. La forma de comportarnos. Pero como no nos arrepentimos, ese es el consejo, y no hacemos las primeras obras, viene la amenaza, yo te quito, te voto. De remate, hermano, fíjense lo que voy a decir ahora, acompáñenme, en el capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete otra vez, pues si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón, y ni te darás cuenta. Hermanos, como una tromba, uno ni se dio cuenta. ¡Bum! Pasó rápido. ¿Qué pasó? Ya está, se terminó. Ni sabrás la hora en que yo vendré contra ti. Ni se dio cuenta el creyente. Quedó perdido.
Hermanos, el pecado imperdonable, como Juan le llama pecado de muerte, es la resistencia continua contra el Espíritu Santo. Él llama. El texto de Apocalipsis nos dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta. Pero ¿qué pasa cuando no la abrimos? Cuando nos resistimos, cuando nos justificamos, cuando le echamos la culpa al otro, por culpa de él. Si ella me pidiera disculpas, perdón, lógicamente yo cambiaría, pero no. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Si ella empezó primero. Sí, yo sé, yo entiendo, pero si tú haces una parte, yo estoy cansado de hacer siempre la primera parte. Durante años lo he hecho. Ya me cansé. No más. Ella va a tener que pedir perdón ahora. Bueno, ¿conoces ese tipo de expresiones? Muy común, muy familiar. Cuando actuamos de esta manera, no según el primer amor, nos estamos cerrando, no nos arrepentimos, nos autoperdonamos, nos autojustificamos. ¿Qué hace el Señor? Como ladrón. Ok, saquen el candelero, que queda afuera. Vamos a poner otro candelero. Es lo que el texto nos dice. Hermanos, ¿puede pasar esto entre nosotros? Quiero invitarles a que leamos un ejemplo más de yo les llamo un cristiano adventista del primer siglo. Hechos capítulo 8. Y entonces la exhortación para que hagamos las cosas mejores como creyentes. Capítulo 8, versículo 5 en adelante, leemos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos se salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, hasta aquí Simón parece un hombre convertido. Había sido mago e engañador, con trucos y muchas habilidades, había engañado a la gente. La gente decía: este es el gran poder de Dios. Pero llegando Felipe, predicando tremendo mensaje cristocéntrico, el texto dice que mucha gente se convertía, se bautizaba, aún Felipe mismo. Y viendo las señales, Felipe, hermanos, hacía milagros. O sea, Dios a través de Felipe. Y todos quedaban asombrados, el mismo Simón también. Así que era buen creyente. Miremos ahora su situación, miremos su corazón. Siguiente versículo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento
de tu corazón. Hermanos, la historia posterior, la historia de los primeros siglos cuenta que Simón el mago se perdió. Hasta llegó a ser líder de un movimiento fanático, conocidos como los simonitas. Estos señores, estos creyentes de Simón, fueron herejes, se opusieron finalmente. Simón cometió el pecado imperdonable. Él se alejó, aunque manifiesta temor, miedo, rueguen por mí que no me pase esto. Finalmente él se alejó. El punto, hermanos, es, ¿qué ocurre con este creyente? Muy parecido a los adventistas, que bautizado sale del agua, escucha las predicaciones. El texto dice que miraba las señales y portentos que hacía Felipe y estaba atónito, junto con la demás gente. Y sin embargo, Pedro dice, tú no tienes ni parte ni arte aquí. Dicho de manera más gráfica, se bautizó la banana. ¿Qué es esto? Hermanos, hay gente que se bautiza la banana, lo cosechan verde para que después madure. Se bautizó siendo diablo. Se bautizó y salió, era diablo seco cuando entró, salió diablo mojado. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde aparece, hermano, que él sigue siendo igual? Recuerden, él estaba bautizado, él creyó, aceptó el mensaje de Felipe, quedaba asombrado viendo los milagros que Felipe hacía. Él estaba al lado de Felipe, predicando, enseñando, dejó los libros de magia, dejó de engañar a la gente. Pero el mensaje es duro contra él. ¿Por qué, hermanos? Hay una palabra clave. ¿Recuerdan cuál es la palabra favorita que a él le gustaba escuchar? Cuando él hacía milagros, la gente gritaba, ¿qué cosa? Y hermanos, eso le ponía, le erizaba la piel. ¿Qué palabra era? Este es el gran poder de Dios. ¡Poder! Ese era Simón. Pero aquí, hermanos, que bautizado, adventista del séptimo día, digámoslo así, se mueve con el pastor, que era Felipe, ve los milagros que se producen, canta los signos, alaba, tiene alegría en su corazón, y llegan Pedro y Juan trayendo mensaje. Pero ellos, hermanos, cuando imponen las manos, ¿qué ocurre? Reciben el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la palabra que dijo Simón, por lo cual mereció duro reproche del apóstol Pedro? ¿Qué palabra dijo él? Simón. A ver, una palabra clave, hermanos. ¿Recuerda la palabra que le erizaba la piel, que la gente gritaba cuando él hacía sus trucos? ¡Poder! ¡Dame este poder! Simón. Ahora entiendo que tú entraste diablo seco al bautisterio y saliste diablo mojado. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú te analizas a ti mismo? Cuando tú estabas en el camino mundano, tenías tus hábitos, tus palabras, tus conductas, tus pensamientos, tus ideas, tus atracciones. Pero hay aquí que abrazada la fe cristiana, tú abrazas la fe. ¿Hay cambios en ti? ¿O sigues siendo igual? ¿Con malos pensamientos? ¿Con malas intenciones? De modo que las palabras que estamos diciendo de Simón llegaron a aplicarse a alguno de nosotros. Éramos diablos secos y hoy seguimos siendo diablos mojados. ¿Se entiende, hermanos? Yo dije que hay una palabra clave. ¿Cuál era? En Simón, ¿cuál es la palabra que más lo caracteriza? Poder. ¿Saben, hermanos? A veces en la iglesia pasa algo similar, especialmente cuando llega el tiempo de los nombramientos. Pastor, no estoy de acuerdo con los nombramientos. ¿Qué le pasa, hermano? No entiendo, ahí la junta siempre se reúnen los mismos. Y cuando eligen los cargos, se eligen entre ellos. A mí nunca, ni para un carguito me eligieron. ¿Por qué? ¿Qué es la élite entre ellos? La alta sociedad que se manejan entre ellos. Y yo, porque soy humilde, así me tiran al costado. Hermano, no estoy exagerando. Ustedes se imaginan, ¿no? Pero la idea al principio sigue siendo el mismo. ¡Poder! ¡Quiero poder! Si yo fuera el anciano, así los tendría los demás, así. Pero el pastor Torre,
más suave, pero para que se dé cuenta. Que me dé el cargo. Y si no, que me dé el cargo de director de escuela sabática. Así las tendrían las hermanas. La forma como llegan a tiempo, cuando no llegan y con la ropa que se viste, así las tendrían. Hermano, ¿qué es eso? O sea, sigue conservando los viejos rasgos. Ahora a ver si entendemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado aquel primer amor que te hacía dulce, agradable, humilde, te humillabas, confesabas tus faltas, reconocías, el Espíritu Santo te tocaba, tú te arrepentías. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz aquellas primeras obras que te caracterizaban, que te hacían bonito, porque si no vuelves a esas primeras obras y continúas en las siguientes, en la segunda vamos a llamarlo, rebelde, así, obcecado. Hermanos, qué triste. Si tú no cambias, vendré pronto a ti y quitaré tu luz de su lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, el creyente pues peleó contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan, hermanos? Precioso comienzo, triste final. Siempre dependeremos del Espíritu Santo. ¿Hay modos de luchar contra el pecado imperdonable? Claro que sí. A ver, hermanos, si pudiéramos resumir con una expresión o dos la esencia de lo que hemos escuchado, ¿cuál es la solución contra el pecado imperdonable? Muy bien, hermano. Arrepentimiento. ¿Qué más? A ver, ¿qué salidas hay para no correr el riesgo del pecado imperdonable? A ver, hermano, arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Sumisión, hermanos, sumisión. Humíllate. ¿Qué más? Hacer la voluntad de Dios. Pero pensemos en nosotros mismos. ¿Cómo evito yo no caer en el riesgo del pecado imperdonable? Se dan muy buenos conceptos. Arrepentimiento, sumisión. ¿Qué más, hermanos? Obediencia. Hacer la voluntad, como dijo el hermano. Obedecer al Señor. ¿Qué más? Lo que no veo, hermano, no entiendo yo escuchar al Espíritu Santo que me puede hablar a través del hermano, la hermana, los consejos, ser humildes, sumisión, porque Dios tiene modo de hablarnos. Y hermano, recuerden el caso de Natán y David. Natán suavemente habló a su amigo, el rey. El rey no imaginaba que vendría semejante observación, pero él humilde aceptó y fue perdonado de su grave pecado. Una idea más que queramos traer. ¿Qué más necesito yo para no correr el riesgo de caer en el pecado imperdonable? Abrir el corazón. Muy bien. Abrir el corazón, hermanos. No seamos tercos, no seamos altaneros, soberbios. Seamos humildes. Abramos el corazón. Arrepintámonos. Seamos sumisos para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos puede hablar de una u otra manera. Y también ser obedientes. Recuperar el primer amor. Esas cosas dulces que hacíamos cuando estábamos en paz con el Señor Jesús. Buscar esa paz. Las primeras obras, no las siguientes, que son las carnales. Acordémonos de Simón el Mago. Cuando él se bautizó, y hermanos, anduvo un tiempo con Felipe. Posiblemente estaba en su primer amor. Pero había un peligro grave en él y que nunca lo desterró. Esa ansia de poder. Si era su tentación cuando mundano, ¿recuerdan? Este es el gran poder de Dios. Y si pasado un tiempo, después de convivir con Felipe, no se dice cuánto tiempo, pero ese rasgo feo todavía lo conservaba. Él no luchó contra eso. Cuando finalmente aparece Pedro, trayendo el poder de Dios, él dijo, denme ese poder, yo les doy plata. Conservaba viejos rasgos carnales. ¿Te puede pasar a ti? Que tú conservas ciertas cosas todavía. Luchemos contra eso, hermanos. Analicemos nuestro corazón, cada uno. Quita la cosa fea que puede haber
que estorban el crecimiento de su propia vida cristiana. Vamos a hablar, como lo hacemos siempre, Amén. y esta vez vamos a hablar de forma específica por cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarles a que se pongan en pie, hermanos, y aquellos que lo sientan, vengan adelante si oyen la invitación de orar específicamente para que Dios nos cuide de este grande mal ya puesto en Apocalipsis. Si no te arrepientes, si no haces tus primeras obras, ni te das cuenta, yo te quito la luz, te dejo fuera. Oremos, hermanos. ¿Será que hay hermanos que querrán que se ore por ellos, que ellos oren por sí mismos? Pasen adelante si lo quieren hacer. Así todos oramos, unos por otros. Esta iglesia debe caracterizarse por ser de miembros humildes. Y las descripciones que se hicieron, hermanos, son correctas. Humildes. E incluso percibiendo al Espíritu Santo que nos habla de una u otra manera, que Él quiera molestarnos, que venga y nos lo diga. No soberbios. Dios no soporta el soberbio. ¿Sí? Bien, mis hermanos. Vamos a arrodillarnos y a orar también. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios y este tema tan importante revelado por el Señor, el cual es el peligro, el grave daño que nos hacemos a nuestra alma de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la continua resistencia contra los llamados tiernos de amor del Espíritu, que como creador, como Dios, habla a la criatura para convencerla de pecado, de justicia y juicio. Pero nosotros a veces nos erguimos como dioses al resistirle al Espíritu Santo. Y en lugar de convencernos del mal cometido, nos justificamos, nos autoperdonamos de una u otra manera para disculpar la situación y seguir adelante. Oh querido Padre, tú quieres limpiar el mal que hay en nuestro corazón, por lo cual pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos que estamos arrodillados. Oh Señor, perdónanos nuestras faltas que cometemos. Pedimos que mires a Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, que murió por nuestros pecados. Que nos des un nuevo corazón, que sigas obrando por medio de tu Espíritu, para que toques nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros afectos, y reconozcamos el mal. Así como se exhorta en Apocalipsis capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a aquellas primeras obras. Arrepiéntete, de otro modo quitaré tu candelero de su lugar. Señor, tú nos exhortas a volver a ese amor que teníamos con el Salvador cuando lo conocimos. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a no entristecer al Espíritu Santo con nuestros hábitos, nuestras palabras, con los hechos que a veces cometemos. Oh Dios, danos tu gracia, tu perdón, danos tu amor, danos el descanso esta noche al separarnos. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.